Buenas noches con todos. Les agradecemos su participación a lo largo de este curso. Ya hoy es el último día y esperamos que lo que se ha impartido haya sido de su interés y agrado. Entonces, hoy vamos a tener un refuerzo de lo que hemos visto, principalmente lo que es estadística descriptiva y un poco de econometría con una regresión múltiple. Entonces voy a compartirles el enlace del Drive para que puedan descargar el script. Vamos a trabajar con la clase 5 y la data que se llama IPC. Entonces ya les envío por el chat. Listo. Entonces este es el script que vamos a trabajar hoy día y la base de datos está en el Drive que les acabé de enviar. Se llama IPC. Entonces vamos a esperar un minuto para que puedan descargar ambas cosas y podamos ir trabajando a la par, ¿ya? Listo. Entonces, una vez que hayamos descargado el script y la base de datos, que se llama IPC, vamos a cargar la ERE. Ayer Naomi, con la ayuda de ChatGPT, nos enseñaba una forma. Bueno, en realidad ya nos enseñó la forma que les voy a enseñar hoy día. Vamos a recordarlo. Primero, como el documento que está en el Drive, que se llama IPC, es un documento en Excel, vamos a cargar la librería readxl para que lea el documento en Excel que tenemos. Entonces vamos a cargar esta línea de código, library y readxl, y esperamos un momento a que se cargue, ¿no? Uno se cerciora de que ya esté cargada la librería dándole clic al Global Environment. Entonces ya está lista. Vamos a ver la ruta en la que se encuentra nuestro documento. En este caso yo lo tengo en el escritorio, ustedes puede que lo tengan en descargas porque recién lo descargaron. Entonces vamos a correr esta línea, file.choose, y se nos abre una ventana emergente, ¿no? Esperemos un ratito, aquí está. Está la ventana emergente, mi documento está en el escritorio y se llama IPC. Entonces selecciono, le doy clic y en la parte de abajo se me genera una ruta. ¿Qué es esta ruta? Es la dirección en la que se encuentra el documento, en este caso IPC. Entonces yo lo que hago es asignarle un nombre al documento, yo le voy a poner datos y asigno con add y menos y llamo a la función read Excel para que me lea el documento en Excel que le quiero cargar. Entonces le pongo read Excel, abro paréntesis y le copio la de tiempo. Estos datos están principalmente desde enero del año 2000 hasta diciembre del año 2022. Entonces, yo ya le he llamado, le he preguntado todo esto a ChatGPT, pero igual lo vamos a ir haciendo acá, principalmente porque ChatGPT genera diversas respuestas al momento que uno le pregunta. Yo he estado pues practicando a lo largo del día y me ha dado pues diversas respuestas, ¿no? Todas muy buenas, han servido mucho, pero yo he dejado pues las más sencillas, por así decirlo, o con las que uno más se puede familiarizar. Entonces, vamos a decirle a ChatGPT que nos ayude
convirtiendo el data frame. Recuerden que ayer Naomi nos decía que uno debe ser muy específico con lo que le está pidiendo a ChatGPT. Tiene que especificarle muy bien. Y a Ere, pues de igual forma. Entonces, yo lo que le voy a pedir es que me convierta el data frame, que se llama datos, o sea, eso que está aquí, en una serie de tiempo que contenga información desde enero del 2000 hasta diciembre del 2022 de manera mensual. Es decir, que me convierta en una serie temporal y eso va a ir, lo que les comentaba al inicio, de enero del 2000 hasta diciembre del 2022 de manera mensual. Entonces yo vengo acá en ChatGPT InSource y espero pues un momento a que me dé la respuesta ChatGPT, ¿no? Entonces, miren, aquí me da diferente, aquí me dice otra cosa y acá en antes me decía otra cosa. Entonces vamos a ver qué me dice. Me dice, suponiendo que tienes una columna fechas en el formato fecha, miren, por ejemplo, ahí me está dando algo porque no tengo una columna llamada fechas. Entonces vamos a usar la alternativa que me había generado anteriormente, ¿no? Que es esta de aquí. Me dice, probablemente esta es la que les salga a ustedes al inicio. Como le digo, yo dejé lo que al inicio me salió, pero cuando uno pues le vuelve a preguntar en el mismo momento, le va a dar otras alternativas. Entonces yo he dejado lo que me salió al inicio. Entonces dice, para convertir un data frame en una serie de tiempo es necesario utilizar la función TS. Es decir, esta función me va a permitir convertir estos datos en serie de tiempo. Y me dice que lo primero que debo asegurarme es que la variable que se desea convertir en serie de tiempo esté en formato adecuado. En este caso fechas mensuales. Posteriormente se puede aplicar la función TS para crear la serie de tiempo. Y aquí sigue. Para crear una serie mensual que inicie en enero del 2000 y finalice en diciembre del 2022, se puede seguir lo siguiente. Entonces, me dice, esta es la línea de código que me da, me dice que se va a llamar serie de tiempo, la serie de tiempo que voy a hacer, y utilizo la función TS. TS de datos, estos datos que están aquí, principalmente la columna del IPC, aunque es la única columna que tengo, ¿no? Esta columna. Esa columna, y aquí está. Inicia en enero del 2000. Inicia en enero del 2000, aquí está, inicia en enero del 2000 y finaliza en diciembre del 2022. Finaliza en diciembre del 2022. Con una frecuencia de 12, es decir, mes a mes, mensual, hay 12 meses. Entonces yo cargo esto, lo corro. Y vemos que en el lado del environment se me ha generado algo que se llama serie de tiempo, ¿no? Y esto ya tiene el formato de series de tiempo y vemos que se comporta de igual manera, ¿no? Una variable y 276 observaciones. Entonces vamos a ver si efectivamente ya es una serie de tiempo. Observamos aquí pues que no tengo enero, febrero, no tengo establecido un mes, pero al convertirlo en serie de tiempo, automáticamente me lo va a dar. Fijémonos aquí. Tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, de los distintos años, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Lo que les decía, desde enero del 2000 hasta diciembre del 2022. 2022, diciembre, ¿no? Entonces, ya lo hemos convertido en serie de tiempo. Ya lo hemos convertido en serie de tiempo y aquí me dice, la variable serie de tiempo contiene ahora la serie de tiempo deseada. O sea, ya esto es una serie de tiempo. ¿Y en qué se diferencia del otro? Pues como les decía, ¿no? Aquí vemos solo una columna de datos. Acá ya podemos observar datos con un periodo de tiempo determinado. Entonces, sigamos. Ahora, quizás uno pueda decir, bueno, aquí vemos demasiados decimales, me gustaría que tenga pues un decimal, dos decimales. Vamos a hacerlo, vamos a redondear estos decimales
y le podemos decir a ChatGPT que nos ayude. Le ponemos redondear los datos, qué datos de esta serie de tiempo que he creado con 2 decimales, ¿no? Entonces yo selecciono esto, que es lo que le estoy pidiendo a ChatGPT que haga. Vengo acá, ChatGPT in Source, espero un momento a que se me genere lo que quiero hacer y miren, aquí está. Dice, para redondear los datos de una serie de tiempo, puedes utilizar la siguiente función. En este caso es la función round, el nombre de la serie. En este caso es la que yo creé al inicio, es esta que está aquí, que se llama serie, un guión bajo y tiempo. Y le especifico el número de decimales. En este caso yo quiero que sean 2 decimales. Entonces yo ejecuto esto y vemos pues que ahora ya la serie de tiempo está con 2 decimales, ¿no? Ya se ve mucho mejor que con todos los decimales que tenía al inicio. Entonces, miren, aquí me lo dio de otra forma, acá me lo daba de otra forma, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, esta función va a redondear los valores de la serie de tiempo a 2 decimales, que es lo que le estaba pidiendo. Ya. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer con esta base de datos? Algo importante que me olvidé de decirles es que esta base de datos es del Ecuador, obtenida del Banco Central, es el comportamiento del IPC en el Ecuador durante los 276 meses, desde enero del 2000 hasta diciembre del 2022. Ahora vamos a graficar y le vamos a decir a ChatGPT que nos ayude a graficar esta serie de tiempo. Entonces, yo le especifico, ¿no? A ver, quiero graficar la serie de tiempo y le digo cómo se llama la serie de tiempo, ¿no? Se llama serie-tiempo, esta serie de tiempo, que contiene información del IPC. Entonces, yo vengo acá una vez más a pedirle ayuda a ChatGPT, Chat in Source, y espero pues a que se cargue un ratito la información. Y aquí me dicen, miren, para graficar la serie de tiempo, primero asegúrate de que la variable serie de tiempo sea del tipo TS, o sea, una serie de tiempo, que sí es porque fue lo que hicimos al inicio, convertirla en serie de tiempo. Ya, aquí ya nos dice cómo convertirla, sin embargo, esto ya lo hicimos. Esto fue lo que hicimos al inicio. Aquí está. Dice, luego grafica la serie de tiempo usando plot. Plot nos va a permitir graficar esta serie de tiempo. Entonces vamos a correr el código. Aquí me está dando la función plot. ¿De qué? De la serie de tiempo, que es la data que tenemos. Tengo el título, que en este caso es gráfico de serie de tiempo del IPC. Le establezco un nombre para el eje X, que en este caso es fecha, y un nombre para el eje Y, que viene a ser IPC. Entonces yo corro esta línea de códigos y aquí me va a salir pues mi gráfico, ¿no? Entonces yo aquí puedo cambiarlo, yo le puedo dar color, vamos a ponerle color, un color, por ejemplo, morado, lo ejecuto y vemos que ya pues va cambiando un poco la gráfica. Ahora, si quizás ven la evolución del IPC y no se ve tan bien, se ve muy finita la línea, le podemos dar un grosor, un grosor de 3, por ejemplo, lo corremos y aquí está la línea un poco más gruesita. Nos vemos que el comportamiento del IPC ha ido en aumento, ha ido creciendo desde el 2000 hasta el 2022. Entonces me dice, bueno, aquí está lo que yo les decía, esto es lo que había generado antes, que es lo mismo, ¿no? Yo aquí le agregué el título y le agregué la fuente. Entonces no sé si haya alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora, con el gráfico, si les ha corrido la línea de código, han podido graficarlo, está todo claro, sí, ¿no? Bueno, entonces está todo claro. Vamos
a seguir. Entonces, algo que también podemos analizar con este dato real del Ecuador, que es el IPC, son medidas de estadística descriptiva, que fue lo que vimos el día martes con nuestra compañera Maylin. Entonces, vamos a calcular, empezar calculando la media. Vamos a calcular la media del IPC. La media es una medida de estadística descriptiva que es básicamente el promedio de los datos, es decir, la sumatoria de todos los datos dividido para el número de observaciones. Entonces, vamos a decirle a ChatGPT que nos calcule la media del IPC del DataFrame Datos y que nos dé una interpretación, que no solo nos dé el valor, sino que también nos dé una breve interpretación de lo que significa ese valor. Entonces venimos acá y esperamos un ratito. Aquí está. Ya, me dice, para calcular la media del IPC con el DataFrame Datos, o sea, con esto que está aquí, debo hacer lo siguiente. Usar la función que se llama MEAN, no sé cómo se pronuncia, y especifico, ¿no?, de datos, principalmente de la única columna que hay, que es IPC. Entonces yo aquí le voy a poner media y le asigno para que me salga el valor aquí. Y aquí ya vemos pues que la media es de 85,24 redondeando el valor. Pero si queremos verlo en la consola, ponemos media y ya nos aparece el valor del valor de la media en la consola, ¿no? Entonces aquí también me da la interpretación y me dice, el valor de la media del IPC para los datos proporcionados se encuentra en el resultado de la función, la que vimos, la línea de código que corrimos al inicio, y me dice, la media del IPC es una medida de tendencia central que indica el valor promedio de la inflación en el conjunto de datos analizados, lo que les comentaba al inicio, el promedio de los datos. En este caso, la medida del IPC indica un valor promedio de inflación para el periodo y la región en cuestión. Nos da, pues, nos da información de la media, nos dice que es el valor central y que ese valor central ha sido calculado para el periodo de análisis con el que estamos trabajando. Ya, entonces acá me había dado otra interpretación, me decía que representaba el valor promedio durante el tiempo y o para el conjunto de regiones o países considerados en el análisis, ¿no? En realidad casi es lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces también podemos calcular la mediana. La mediana, en cambio, ya es otra medida de estadística descriptiva y esta principalmente habla del valor central, una vez que los datos se ordenen de menor a mayor. Es decir, todos los datos del IPC dentro del periodo de análisis ordenados de menor a mayor, el valor central. Ese viene a ser la mediana. Entonces me dice que para calcular la mediana del IPC se utilizará la función, esta de aquí, de y me da pues la línea de código que debo seguir. Mediana, asigno y la función. Asimismo, para datos del IPC. Asigno y ya lo podemos ver en el environment, pero si yo quiero verlo en la consola, simplemente llamo a la mediana y la mediana es de 88,59. Entonces, como le pedimos una interpretación, también nos la da, nos dice, la mediana es el valor que divide a la mitad los valores del conjunto de datos. En este caso, la mediana del IPC de los datos proporcionados sería el valor que se encuentra exactamente en el centro de la lista del IPC. Esto significa que el 50% de los datos en la lista son inferiores a la mediana y el otro 50% son superiores.
La mediana puede ser una medida útil para resumir y comparar conjuntos de datos, especialmente si hay valores extremos o una distribución no normal, ¿no? Nos da lo que les digo, no solo la línea de código, sino que con la ayuda de ChatGPT también podemos interpretar esos valores que a veces uno dice, bueno, ya tengo el valor, pero ¿y esto qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa este valor? Entonces, también le podemos pedir que nos calcule otras medidas como el mínimo, y así mismo usted le especifica, ¿no? Calcular el mínimo del IPC que está en el data frame datos, y también le pide pues una interpretación. Entonces, yo corrí esto así mismo con esto aquí y en chat in source, y me dice que use la función min para calcular el mínimo de, la columna IPC del data frame datos. Entonces yo corro el mínimo y pues me aparece en el environment, pero lo llamo acá para verlo en la consola. Y me dice que el mínimo es de 27,68. Y también me interpreta el resultado porque es lo que le pedía. Me dice que el valor mínimo del IPC representa el valor más pequeño de un conjunto de datos. Entonces yo ya sé que el mínimo del IPC, el menor valor del IPC durante el periodo de análisis fue este de aquí, $27,68. Pero también puedo calcular otra medida. Si el mínimo era el menor valor, vamos a calcular ahora el mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor de todos? Entonces, asimismo, le pedimos ayuda a ChatGPT que nos calcule el máximo del data frame datos y que nos dé una interpretación. Entonces, me dice que para calcular el máximo del IPC en el data frame datos, se puede usar la función max de y ya ChatGPT de una vez me da la línea de código que debo seguir. Entonces yo ejecuto esto y me dice que el máximo, el mayor valor para el IPC ha sido de $110,23. Es decir, ya sé que el mínimo va a ser $27,68 y que el máximo va a ser de 110,23. Es decir, dentro de ese rango están los valores de mi IPC durante el periodo que estoy analizando. También, otra de las medidas que puedo calcular es el rango, que el rango vendría a ser la amplitud que hay, es decir, la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Por eso, al calcular el rango, me va a devolver dos valores, el máximo y el mínimo, para que yo calcule la amplitud. Entonces, yo asimismo le especifico a R, ¿no? Que quiero calcular el rango para el IPC de este data frame y que me dé una interpretación. Entonces, asimismo, usted viene y se va a ChatGPT in Source y le va a devolver probablemente esto, porque esto fue lo que me devolvió al inicio. Le tienes que devolver algo parecido a esto. Y dice, ¿no? Que lo bueno de usar ChatGPT es que no solo le da la línea de código y usted la corre y no entendió pues qué hizo, sino que le especifica, mira, a ver, tienes que hacer esto, utilizas esta función para calcular esto, y al pedirle la interpretación, una vez que ya tiene lo que le está pidiendo, en este caso el rango, ahora le dice, a ver, ahora que has obtenido esto, mira, esto significa tal cosa. Entonces es una de las ventajas que existen al momento de utilizar a ChatGPT dentro de R. Entonces, para calcular el rango, me dice que use la función, esta de aquí. Aquí le puedo poner rango. Aquí es rango, vamos a ponerle rango. Y utilizo la función que está aquí, así mismo, ¿no? Especificándole. Para los datos, en este caso, el IPC. Entonces, corro esto y se carga en el environment, o sea, en el lado de acá, que lo podemos ver, pero vamos a cargarlo en la columna, en la consola. Entonces, si nos damos cuenta, me genera lo que les decía, el valor mínimo y el valor máximo. Y estos valores son exactamente iguales a los que veíamos acá. Entonces, con esto yo calculo la amplitud, que viene a ser igual al valor máximo, que es este que está aquí,
menos este que está acá, que es el valor, que es el valor mínimo. Entonces yo calculo el rango, lo ejecuto y el rango viene a ser de 82,54. Y aquí también le da una explicación de lo que significa. Me dice que esto va a ser la variación que ha tenido el índice de precios al consumidor, o sea, el IPC, durante el periodo de análisis, ¿no? Entonces aquí ya me está diciendo qué significa esta amplitud. No sé si vamos todos a la par, si les está corriendo, les está saliendo lo mismo que a mí, les está saliendo algo diferente. Sí, no. Sí, muy bien. Entonces, otra de las medidas, ya faltan unas cuantas medidas y de ahí nos vamos al análisis econométrico, es la desviación estándar. Entonces, estas medidas estadísticas son, por así decirlo, las más usadas, por eso las he puesto aquí en el script y las estamos analizando. Entonces me dice, yo le digo, ¿no? Que quiero calcular la desviación estándar del IPC que está en el data frame datos y que una vez me calcule la desviación estándar me dé una interpretación. Entonces me proporciona la línea de código que es SD datos, desviación estándar. Esta es la función para calcularla, SD. Yo ejecuto esto y aquí está. Me dice que la desviación estándar es de 19,84. Y como yo le dije que me lo interprete, pues aquí me da la interpretación. Y me dice que la desviación estándar del IPC se calcula utilizando la función SD, esta de aquí, en el vector de datos IPC, la columna IPC. Y aquí nos dice qué significa esto de la desviación estándar. Y nos dice que la desviación estándar nos muestra qué tan dispersos están los valores del IPC con respecto a la media. Qué tan dispersos están los datos en función a la media, o sea, el promedio de los datos, que como lo calculamos al inicio era de 85,24. Esa es la media. Entonces, dice, la desviación estándar nos dice la dispersión y ahora, si la desviación estándar es baja, significa que los valores del IPC están cercanos a la media. Por otro lado, si es alta, los valores del IPC están dispersos en relación con la media. O sea, la desviación estándar me permite determinar cuál es el comportamiento de todos los datos en función al promedio. Si están alejados de la media, o sea, están muy dispersos, o pues están alrededor de la media, tienen una relación con la media y como que cercanos, no están tan dispersos los puntitos, por así decirlo. Entonces, estas últimas dos medidas que aquí se borró, que vamos a ver es la simetría y la kurtosis. Entonces, asimismo, se le pide a R, a ChatGPT, calcular la simetría. Le decimos que nos calcule la simetría del IPC, del data frame datos, y que nos dé una interpretación, ¿no? Entonces, usted, asimismo, se viene acá, Chatting Source, y le tiene que salir esto que está aquí. Esto que está aquí. Incluso la interpretación, porque le estamos pidiendo una interpretación. Entonces me dice que para calcular la simetría debo utilizar la función que está aquí, no sé cómo se pronuncia, esta función, y esta función está dentro de este paquete, que es el paquete E1071. Entonces ya aquí nos da la línea de código que debemos seguir. Entonces aquí está el library, ese paquete que es E1071, lo cargamos. A ver, esperamos un ratito. E1071, library. Ya. Entonces ya está cargado ese paquete y ahora me dice que utiliza esta función, ¿no? Que es lo que me había dicho acá, esta función. Esta función, le digo que quiero la simetría. Yo aquí le puedo poner cualquier nombre. Yo le puse simetría. Simetría, asigno el nombre de la función y así mismo de los datos del IPC. Entonces yo ejecuto esto
y se me tiene que cargar acá en el environment, pero si yo quiero verlo en la consola, le pongo aquí correr asimetría. Me dice que la simetría es de menos 0,59, un valor negativo. Entonces aquí nos habla un poquito sobre la simetría, porque le pedimos la interpretación, y nos dice, si el valor es 0, el IPC es simétrico. Por otro lado, si el valor es positivo, significa que el IPC se sesga a la derecha. Es decir, que la cola derecha va a ser mucho más larga que la izquierda. Por otro lado, si el valor, en este caso de la simetría, es negativo, ocurre lo contrario, se sesga a la izquierda y tiene la cola izquierda más larga. Entonces vemos que este valor es negativo, así que ya podemos determinar pues que gráficamente de la simetría va a tener la cola izquierda mucho más larga que la derecha. Entonces aquí está la simetría. Y finalmente una última medida estadística descriptiva va a ser la kurtosis. La kurtosis vamos a pedirle a sí mismo que nos calcule el valor con respecto al IPC y que nos dé una interpretación. La kurtosis me va a decir qué tan puntiaguda es la distribución. La simetría me hablaba de las colas. Ahora la kurtosis me va a hablar con respecto a la curvita que tiene, porque recordemos que viene como que así. Entonces me va a hablar de qué tan puntiaguda va a ser la curva. Entonces, yo le pido a ChatGPT que me calcule la kurtosis y que me dé la interpretación. ChatGPT in source. Y aquí me dice, ¿no? A ver, dejen bajar un poquito esto, porque, para que se pueda ver todo. Me dice que para calcular la kurtosis debo utilizar el paquete moments DR. Y aquí está, ahí me dice, aquí está el código que puedes usar. Library moments, esta es la librería que me va a permitir calcular la kurtosis. Les pongo aquí el nombre kurtosis y utilizo la función kurtosis para calcularla con los datos del IPC. Entonces ejecuto esto y lo puedo observar. La kurtosis es de 2,38 y aquí me da ya un poco la interpretación de lo que es la kurtosis, ¿no? Me dice, la kurtosis mide qué tan pesadas son las colas de distribución con relación a la distribución normal. Si la kurtosis es mayor que 0, significa que las colas son pesadas que para una distribución normal, es decir, una distribución leptocúrtica, algo así. Por otro lado, si la kurtosis es menor que 0, significa que las colas son más ligeras y que la distribución, para una distribución normal, esto se llama distribución platicúrtica. Miren, ChatGPT nos da términos nuevos, pero ya sabemos qué significa, ¿no? Una kurtosis 0, por otro lado, nos dice que existe una distribución normal. En este caso vemos que la kurtosis ha sido de 2,38, es decir, un valor mayor que 0, por lo que nos dice que el IPC tendría colas más pesadas que las de una distribución normal. Entonces, esas son más o menos las medidas de estadística descriptiva más utilizadas, más importantes, la media, la mediana, el máximo, el mínimo. Entonces, no sé si haya quedado claro, tengan alguna duda con eso. Como les digo, la ventaja de usar ChatGPT es que también nos va diciendo qué es, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿y qué es eso de la kurtosis? ¿Cómo es que la mido? ¿Y si es positivo, si es negativa? ¿Cómo lo interpreto? Pues ChatGPT nos va ayudando ahí. Entonces, ¿vamos bien todos hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna duda? ¿O ya avanzamos con el modelo econométrico? Me avisan, ¿ya? La kurtosis se puede graficar. Preguntémosle a ChatGPT. A ver, dejen ver. Aquí. Gráfica la kurtosis
en función del resultado obtenido. Vamos a ver qué sale. Vamos aquí. ChatGPT Source. A ver. Lo siento, necesito más información. ¿Podrías proporcionar más contexto o detalle? Bueno, vamos a ser más específicos. A ver, grafica la kurtosis para los datos del data frame, que en este caso se llama datos. A ver qué sale. ChatGPT Source. Aquí miren, dice, para graficar la kurtosis de los datos de un dataframe datos, puedes utilizar la función plot y combinarlo con la función kurtosis del paquete moments. Eso es lo que ya nos había dicho al inicio, ¿no? Aquí me da un ejemplo. Tengo que cargar el paquete. Aquí tengo los datos. Dataframe. La verdad no sé qué es esto que me está dando. Pero vamos a ver. Aquí. Ah, estas son ya variables que me está graficando. Se están cargando estos datos, creo. Ajá. Y aquí tengo que hacerle el plot. Y aquí se ve la kurtosis. Ah, se me borró la variable que tenía. A ver, dejen ver. Data. Aquí. Ya. Por eso es importante que se le especifique a ChatGPT qué es lo que queremos hacer y de dónde va a tomar los valores, ¿no? Porque yo aquí le dije el dataframe datos, pero no me entendió que me refería a la variable que ya tenía, no que me creara un nuevo dataframe llamado datos. Entonces, vamos a ver si se puede aquí. Datos, IPC. Vamos a ver la kurtosis del IPC. No sé creo que es este gráfico, me da solo un puntito. No sé por qué no me muestra la curva, pero intentémoslo de nuevo. Graficar la curva de la kurtosis para los datos del dataframe, de mi dataframe. Vamos a especificarle que es de mi dataframe datos. A ver qué Yuri, sale. Ujú. en ese caso podrías también intentar, por ejemplo, graficar la curva de la variable IPC del data frame datos. Podrías poner a ver si funciona. La curva, De la variable IPC del data frame datos. la variable IPC del dataframe datos. A ver. Vamos a pedirle ayuda a ChatGPT. Aquí está, ya. Aquí está la curva. Es lo que habíamos hecho al inicio, la gráfica, el comportamiento que tienen los datos. Pero no graficó la kurtosis. Sí, bueno, Es que ahora creo no que le sí se pusiste podría graficar la curva de kurtosis, sino solo la curva. graficar la curva de, a ver, de kurtosis de la variable IPC del data frame datos. ChatGPT, a ver. Aquí está, me dice que cargue esta librería, me dice esto de aquí, que no sé qué es, plot kurtosis, datos para graficar la curva de datos, data frame, usa el código. No, esto es lo que hicimos antes. A ver, vamos a ver qué sale. Vamos a cargar esto y cargar esto. Ah, miren, aquí está graficada la curva de la kurtosis. Aquí. Lo que mide la kurtosis, no sé si se cargó para los datos de mi data frame. No, no, no. Ah, no cambió. Esperemos que esto sea la gráfica de la kurtosis para mis datos, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿no? La kurtosis me va a decir qué tan puntiagudo va a ser esto. Esto es lo que va a medir. Si esto va a ser así de puntiagudo o va a ser más bajito, lo que desea también centrándose más en un poco más de grosor en las colas más finas. Y lo que decía, pues,
la simetría hacía referencia en la distribución de los datos, en que este lado sea igual a este lado. Entonces, esperemos que esta sea la kurtosis del IPC, si no, pues ya luego practican ahí preguntándole a ChatGPT que les dé la curva de la kurtosis del IPC con los datos pues que ya tienen. Entonces, eso, ahora vamos a pasar a correr el modelo econométrico. No sé si quedó alguna otra duda con respecto a la estadística descriptiva. ¿Está todo claro? Exacto, Tania, la famosa campana de Gauss. Seguimos, ¿sí? Vamos ya con lo econométrico. Todo claro, muy bien, me alegra que esté todo claro. Entonces, ahora ya vamos a pasar a correr el modelo. Y vamos a utilizar este enlace, una data. Yo les cuento, siempre he querido trabajar con esta data. Es la data de Pokémon, así que hacen la manito ahí, pongan en levantar manito los que son fans de Pokémon. Pues hoy vamos a utilizar Pokémon para correr un modelo de regresión. Entonces veo que no son fan de Pokémon, entonces puede que no les guste el modelo. Solo Hanel es fan de Pokémon. No son fan de Pokémon. Pokémon lo he visto desde niña. Ah, ve, si hay fans, si hay fans. Muy bien, muy bien. Para los fans de Pokémon vamos a correr este modelo únicamente para Hanel y Sheila y Luis David. Vamos a correr la línea, la regresión con respecto a los datos de Pokémon. Entonces, vamos. Sí somos fans. Arriba Pikachu. Muy bien, muy bien. Vamos a correr los datos, ¿no? Entonces yo les voy a pasar esta línea de código, perdón, este enlace que contiene muchos datos, muchos datos, muchos datos. Y aquí están los datos de Pokémon. Entonces se les voy a enviar, está aquí, es un repositorio. Vamos a abrirlo aquí para que puedan observar un poquito. Y vamos a usar la data de Pokémon. Tiene algunos datos, tiene datos del COVID, datos de presidentes. Es una data muy, muy, muy completa, la verdad. Creo que el que tenga datos de Pikachu y que podamos usar, correr un modelo bastante divertido. Vamos a ver qué tipo de Pokémon usar o con respecto a la velocidad, cuál va a ser los puntos de ataque. Aquí está, ¿no? Ese es el enlace y aquí están las variables y la clase de variables, si es numérica, si es de carácter. Y aquí me especifica, ¿no? Me da la descripción, el nombre del Pokémon, el tipo de Pokémon. Algunos Pokémon son de 2 tipos y por eso se pone tipo 2. Los puntos de vida, el ataque, daños en ataques normales, la resistencia, que viene a ser la defensa, la velocidad del Pokémon, si es un Pokémon legendario o no, y la evolución del Pokémon. Entonces, este es el repositorio en el que ustedes pueden ver los datos, ver el nombre de las variables. Entonces vamos a cargarlo, ¿ya? Vamos a ponerle Pokémon, así se va a llamar esta data. Y vamos a usar esta función. Como es un formato CSV, pues vamos a pedirle pues que nos lea esto en ese formato. Entonces, vamos a ver si ya se cargó la data de Pokémon. Ya está cargada la data de Pokémon. Hay 800 datos, 800 Pokémones. Cada observación es un Pokémon. Aquí está el Bulbasaur. Bueno, ya luego usted va a poder ver todos los Pokémones que están en esta data, ¿no? Le da el nombre traducido, el tipo, los puntos de vida, el ataque, lo que ya veíamos que se nos especificaba en el enlace, en el repositorio, ¿no? Esto de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a correr un modelo de regresión múltiple en base a esa data. Entonces, yo aquí le digo, a mi ERE le especifico, le digo, creo una regresión múltiple en base a mi data frame Pokémon, a esta data, e interpreta los resultados. Bueno, aquí no me los interpretó, solo me puso algunas cosas. Entonces venimos acá
y le pedimos ayuda a ChatGPT, Chat in Source. Y se me proporciona esto. Me dice, aquí te muestro cómo hacer una regresión múltiple en base a tus datos, a tu data frame Pokémon. Entonces, me ajusta ya el modelo de regresión, ya me lo da, no es que yo le digo, hazme esta variable en función de esta variable, sino que yo creo que me da pues el mejor modelo, por así decirlo. Entonces, vamos a ponerle un nombre, yo le voy a poner modelo, asigno la función LM, como veíamos ayer con Naomi, me va a permitir correr un modelo de regresión. Entonces viene, ¿no? Ataque, que va a ser mi variable dependiente, en función de dos variables dependientes que va a ser la velocidad y la defensa. Para la data, Pokémon. Entonces vamos a ver cuál va a ser los puntos de ataque en función a la velocidad y a la defensa del Pokémon. Entonces vamos a correr este modelo. Aquí está mi modelo. Y me dice, para ver los resultados utiliza esta función, summary modelo. Entonces aquí me dice también, me dice, a ver, la fórmula del modelo es ataque, esta virgulilla, que me va a separar mi variable dependiente de las independientes, y las independientes serán velocidad y defensa. Lo que significa que estamos modelando el ataque en función de la velocidad y la defensa del Pokémon. Entonces, aquí podemos observar nuestros resultados, los resultados de nuestro modelo econométrico de Pokémon. Y aquí vemos un intercepto, vemos la velocidad, vemos la defensa, y podemos observar pues que a simple vista estos valores, estos parámetros son estadísticamente significativos. Lo observamos por tres cosas, rapidito, por el número de estrellas. Entre más estrellas tenga, más significativo es. En este caso, tengo 3 estrellas y es significativo. Mi valor P debe ser menor al 5%, es decir, este valor debe ser menor al 0.05, y efectivamente, pues se cumple, ¿no? Este valor es menor al 5%, menor al 5% y menor al 5%, porque este menos 16 significa que hay 16 ceritos para acá, 16 corridas para acá, hacia la izquierda. Entonces es un valor bastante pequeño. Y otra forma de evaluarlo es que mi valor T sea mayor que 2 en valor absoluto. Y podemos observar pues que exactamente son mayor que 2. Entonces se puede interpretar estos resultados, los interpretamos y vemos, a ver, este es el beta sub 0. Recordemos pues que ayer también Naomi nos puso la fórmula, que era Y, vamos a ponerlo en este caso, ataque, es igual a mi beta sub 1, perdón, aquí viene mi beta sub 0 más mi beta sub 1, y aquí viene velocidad más mi beta sub 2, y viene defensa. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi ecuación y aquí tengo mis parámetros. Entonces, mi intercepto, mi beta sub 0 es de 17.15. ¿Esto qué me indica? Aquí tengo. Para un Pokémon con velocidad y con defensa iguales a 0, se espera que exista un ataque de 17.15 puntos. O sea, cuando esto de aquí es 0. O sea, si esto de aquí es 0 y si esto de aquí es 0, al final esto me va a quedar 0 y solo me va a quedar el beta sub 0, o sea, el intercepto, que es este 17,17. Por otro lado tenemos a la velocidad y me dice que viene a ser mi beta sub 1 y me dice que el coeficiente de velocidad, o sea, mi beta sub 1, es de 0,42. Es decir, si yo aumento en un punto la velocidad del Pokémon, el ataque en puntos de ese Pokémon va a ser de 0,42 puntos. Es decir, cuanto más rápido sea el Pokémon, mayor va a ser el ataque que tenga el Pokémon. Entonces, significa que le conviene utilizar a Pokémones rápidos para que el ataque sea mucho mayor.
Por otro lado, tenemos el coeficiente de defensa, que es de 0,45, viene a ser mi beta sub 2, y este me dice que si aumenta en un punto de ataque del Pokémon de pelea, si la defensa aumenta en un punto, esto hace pues que el ataque aumente en 0,45. Es decir, si yo cojo a Pokémones con una fuerte defensa, esto va a hacer que el ataque de ese Pokémon sea fuerte también. Entonces, le conviene usar un Pokémon rápido y un Pokémon con una alta defensa. ¿Para qué? Para tener un ataque favorable. Entonces, no sé si quedó claro, tengan alguna duda. Igual ustedes pueden seguir practicando un modelo con otras variables. Aquí hay algunas, viendo los tipos, los puntos de vida. Entonces, eso, no sé si tengan alguna duda, quedó claro. Los que estaban jugando Pokémon Go ya saben qué Pokémon usar si quieren un ataque fuerte. Bueno, les agradecemos su interés en este curso. Esperamos que, como les decía al inicio, todo lo que se ha impartido sea importante y no solo importante, sino de vital ayuda para ustedes en su formación. Y pues bueno, no sé si nos quieran ayudar encendiendo sus camaritas para tomarnos una foto final y tenerla de recuerdo. Les dejamos en el Drive, pueden observar los scripts y las bases de datos que hemos utilizado a lo largo del curso, y cualquier curso adicional pues se estará promocionando, estén atentos. Y nada, esperamos pues que les haya gustado lo que se ha visto a lo largo de esta semana. Gracias a los que están prendiendo sus camaritas, esperemos un ratito y nos tomamos la fotito, ¿ya? Jane, ¿tú la tomas? Ya, Nos avisas, Okis. nos avisas. A ver, creo que solo en esta pestaña están los que ya aprendieron. Bueno, ya la voy a tomar. Una, dos, tres. Ya. Ahí aprendieron más. Okis.